8. Todo aquí es un sueño. Estás soñando continuamente. Lo único que es diferente entre los sueños que tienes cuando duermes y los que tienes cuando estás despierto es la forma que adoptan. Y eso es todo. El contenido es el mismo. Texto 18, epígrafe 2, 5, 12, 14. Hace muchos años, antes de que el curso llegase a mi vida, cayeron en mis manos los dos primeros libros de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan y Una realidad aparte, los cuales cambiaron el curso de mi vida. Los leí repetidas veces y recuerdo que en algún pasaje de uno de ellos, según lo entendí, Don Juan le dijo a Carlos, su aprendiz, que para que pudiese comprender el conocimiento que le estaba impartiendo, tenía que volverse lúcido en un sueño. Es decir, estar consciente en un sueño de que estaba en un sueño. Pero no tan solo eso, sino que una vez lúcido, tenía que ejecutar en el sueño una orden que previamente se hubiese dado a sí mismo en estado de vigilia. Le sugirió que la misma podía ser mirarse las manos. Esto me fascinó y me pareció absolutamente extraordinario, mas no creí que fuese posible. Aún así, supe que tenía que intentarlo. Más, me decía a mí misma, ¿cómo voy a poder no tan solo volverme consciente de que estoy en un sueño, sino además llevar a cabo una orden que me he dado a mí misma aquí? La posibilidad de lograrlo se apoderó de mí, hasta tal punto que todas las noches, cuando yo estaba casi a punto de quedarme dormida, me daba instrucciones a mí misma para tener un sueño lúcido, y una vez que estuviese lúcida, me mirara las manos. Pasaron unos 6 meses y yo seguía insistiendo todas las noches en lo mismo. Y un buen día, o mejor dicho, una buena noche, sucedió. No sé cómo, pero de momento la yo en el sueño se volvió consciente de que estaba en un sueño que la otra yo estaba soñando y de inmediato me acordé de que tenía que mirarme las manos. Y cuando lo hice, ello me transportó a un estado de lucidez que no hay manera de describir. La yo en la cama estaba igualmente consciente de lo que estaba pasando y supe que lo que acababa de ocurrir iba a cambiar todo en mi vida. Era imposible tener una experiencia de esta naturaleza sin que ello no tambalease todo lo que yo pensaba o creía real. Cuando desperté estaba tan feliz. Algo había cambiado para siempre. Mi camino espiritual tomó otro giro. Continué por muchos años teniendo sueños lúcidos y llevando a cabo tareas que me asignaba a mí misma aquí. Recuerdo que una vez, durante una etapa en la que quería saber más acerca de la determinación, comencé a pedir tener un sueño lúcido cuando yo estaba casi a punto de dormirme y a las 3 semanas se me concedió. Una vez que estuve completamente lúcida, de inmediato me puse a buscar algún ser humano que estuviese en mi sueño. Pronto vi a un hombre muy delgado que por alguna razón me pareció ser británico. Me acerqué hasta él y en un estado de total autoconciencia y lucidez le dije que él estaba en mi sueño y que yo estaba lúcida. El hombre me miró como si estuviese loca y se alejó de mí con una expresión de absoluta incredulidad. Era obvio que no me creyó. Esto era lo que quería corroborar, que él, incluso estando en mi sueño, tenía su propia determinación y que no podía convencerlo aún cuando él estaba en mi mente. A partir de esta experiencia entendí lo que supone la autodeterminación y el por qué Jesús o el Espíritu Santo no pueden tomar por nosotros la decisión que tenemos que tomar para retornar a casa. Pues eso solo lo podemos hacer nosotros. Es nuestra propia determinación. Alguna vez he pensado que tal vez ese hombre no es un ser humano aquí y que estaba soñando al mismo tiempo que yo y que nuestros sueños se mezclaron. Y al despertar por la mañana posiblemente le dijo a su pareja o a algún conocido que había tenido el sueño más extraño, en el que una mujer se le había acercado a decirle que ella estaba lúcida y que él estaba en su sueño. Vete a saber. Cuando el curso llegó a mi vida en 1978, inicialmente lo rechacé. Primero porque no me gustó el título para nada. Y segundo porque desde mi arrogancia espiritual
Pensé que era para gente no muy desarrollada espiritualmente que necesitaba milagros para su progreso y que seguramente era algo simplista y ciertamente no para mí, que estaba en cosas realmente profundas. En aquel entonces estaba muy involucrada con una corriente del desarrollo llamada EST y en uno de los seminarios a los que asistía conocí a unas personas que por la congruencia e integridad con la que parecían vivir sus vidas me encantaron. Ambos habían trabajado para EST y eso les añadía más valor si cabe. Cuán grande fue mi sorpresa cuando uno de ellos me dijo que se levantaba temprano todas las mañanas para leer juntos un curso de milagros y hacer la lección correspondiente a ese día. No lo podía creer. Por supuesto no dije nada. Unas semanas después me invitaron a una fiesta que iban a tener en su casa, a la que fui. A las pocas horas, cuando yo estaba casi lista para despedirme, uno de ellos me trajo el texto del curso, que en aquel entonces era uno de los 3 volúmenes que constituían un curso de milagros, y me lo entregó. Lo abrí y leí un párrafo bastante largo. Cuando acabé de leer, supe, sin lugar a dudas, que por fin había encontrado mi camino a Dios. Era el camino con corazón, que según Don Juan, el de los libros de Carlos Castaneda, un guerrero tenía que encontrar, y cuando lo encontrase, recorrerlo hasta el final. Mientras conducía de regreso a mi casa, no hay palabras para describir la dicha en la que me encontraba. Había por fin encontrado mi camino de regreso a Dios, después de tanto tiempo de búsqueda. En aquel entonces había que pedir los libros por correo directamente a la Fundación para la Paz Interior, lo cual hice de inmediato, pero me dijeron que tardarían 3 o 4 semanas en llegar. La persona que originalmente me había hablado del curso se complació de mí al ver cuánto deseaba tener los libros en mis manos y me prestó el manual para el maestro, el cual leía de cabo a rabo y luego comenzaba de nuevo. Lo leí 8 veces mientras esperaba por mis libros. Cuando me llegaron, inmediatamente comencé a leer el texto y a hacer las lecciones, y el curso literalmente tomó posesión de mi vida. No quería hacer otra cosa que leer y pasar todo el tiempo que pudiese estudiando, meditando, y caía en estados de éxtasis espiritual que no se comparaban con ninguna otra experiencia que hubiera tenido antes. La santidad que experimenté desde la primera vez que lo leí era lo más maravilloso que había sentido jamás. Leí todo el texto en unos cuantos meses, solo para volver a empezar y leerlo todo de nuevo. Y con cada nueva lectura que hacía, algo cambiaba en mí. Me volví mucho más serena y mucha de mi importancia personal desapareció. Puedo decir que además de la santidad que experimenté de inmediato al leer el curso, lo otro que me impactó fue la sensación de paz que el curso siempre me daba, y experimentar esa paz se volvió el anzuelo que tiraba de mí. Según leía una y otra vez el texto y hacía los ejercicios diarios, noté la insistencia del curso en que todo aquí era un sueño. Después de varios años de estudio, ya estando en la primera etapa de la traducción, me di cuenta de que nunca había estado lúcida aquí. Y aunque durante mis sesiones de meditación y estudio del curso había tenido experiencias extraordinarias de una santidad que no se puede describir, nunca había estado lúcida aquí como lo había estado por muchos años en los sueños lúcidos que tenía cuando dormía. Y sabía perfectamente lo que era estar lúcida en un sueño, lo que se experimenta en ese estado, pues no hay nada que se le parezca. Así que me propuse volverme lúcida aquí y pedirlo todos los días, pues si en efecto este era un sueño, yo quería comprobarlo. Durante 3 años, casi todos los días, cuando me sentaba a almorzar en la casa donde comenzó la traducción del curso, pedí con toda mi intención volverme lúcida. ¿Has oído eso de muchas veces que pedimos cosas y cuando nos llegan casi nos tumba? Pues eso fue lo que me pasó. Un día sentí, y casi podría decir que también percibí,
una energía en forma de onda aproximándose a mí. Cuando me tocó, quedé completamente lúcida y consciente de que estaba en un sueño. Tuve la misma sensación que había tenido docenas de veces en mis sueños lúcidos nocturnos, que es una experiencia que no tiene paralelo ni hay parecido o comparable. Pero, al revés de lo que suponía que iba a ocurrir, lo que pasó fue que me llené de terror, pues no sabía quién me estaba soñando. ¿Quién era el ser en cuyos sueños yo estaba? En mis sueños lúcidos de por la noche, siempre estaba consciente de que era yo misma soñándome a mí. Pero no fue así cuando me volví lúcida aquí. Al no saber quién me estaba soñando, mi cuerpo entró en convulsiones. Nacida del terror de quien fuese el soñador, pudiera despertar y el sueño desaparecer. Y yo junto con él. Como pasa con los sueños cuando nos despertamos. El sueño y todo lo que había en él se acaba. Me moví de sitio, pero con terror. Incluso contuve mi respiración para no atraer la atención del misterioso ser en cuyo sueño yo estaba. A mi persona. Esto duró unos minutos hasta que volví a mi estado normal de ser. Decir que esto cambió algo en mí radicalmente se queda corto. Durante varios meses entraba espontáneamente en esos estados de lucidez aquí que siempre venían precedidos de una onda. Y de nuevo mi cuerpo entraba en convulsiones y mi estómago se movía incontrolablemente. Esto nunca me había sucedido en mis sueños lúcidos nocturnos. Era algo completamente nuevo para mí. Después de una docena de episodios, me encontraba un día en una fiesta y de pronto sentí la onda aproximarse, pero en esta ocasión algo en mí decidió no sentir miedo. Cuando me alcanzó, de nuevo quedé completamente lúcida y consciente de que estaba en un sueño, pero esta vez no tuve nada de miedo. Veía a todos mis amigos compartiendo entre ellos, riéndose, moviéndose de un lado a otro, y me di cuenta de que todos estaban dormidos, o sea, que estaban dormidos al hecho de que estaban en un sueño. Pero al mismo tiempo supe que éramos iguales y que el hecho de que yo supiera que todo era un sueño y mis amigos no me hacía mejor que ellos en absoluto. Había una total igualdad entre todos. Vi su inocencia y supe que lo único que había aquí era amor. Ciertamente fue una experiencia inolvidable y estoy segura de que ha contribuido enormemente en mi camino espiritual. Pero los sueños, tanto lúcidos como en los que estamos aquí, siguen siendo ilusorios. Mas negar la realidad del sueño en el que estamos no produce el cambio de mente que procuramos. Es cierto que el sueño no es real, pero al igual que con la culpa, no podemos detenernos ahí. Hay que valerse de ella a fin de inspirarnos a perdonar y a que el cambio de mente que buscamos tenga lugar cuanto antes. Desde hace muchos años ya no me vienen episodios tan intensos como esos que tuve al principio, pero sí tengo a menudo momentos de lucidez en los que me vuelvo plenamente consciente de que estoy en un sueño. Siempre me dejan en un estado de felicidad, pues corroboro una vez más que en efecto todo aquí es un sueño. Y esa es la razón por la que podemos perdonar todo, pues el perdón, como muy bien dice el curso, solo es aplicable a lo ilusorio. La realidad no necesita perdón. Y caigo nuevamente en un estado de gratitud, de pura gratitud. 9. Tener razón. Ahora has llegado a un punto crucial porque te has dado cuenta de que saldrías ganando si lo que decidiste no es como tú pensabas. Hasta que no llegues a este punto, creerás que tu felicidad depende de tener razón. Texto 30, epígrafe 1, 10, 1, 2. He aquí otro de los pilares del sistema de pensamiento que rigen el sueño de separación y la fuente de tanto conflicto en nuestras relaciones. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. Es una cita textual del curso. Sin embargo, esto es alegórico, ya que el perdón que Él concede es realmente la reinterpretación que hace del error.
pues Él no sabe nada de pecado. Y lo mismo se puede decir de Cristo, la perfecta creación del Padre, así como de nuestro ser, para quienes la idea del perdón no tiene sentido, pues no conocen el pecado. El ego, por su parte, jamás entenderá el perdón del que habla el curso, y en cualquier caso no lo aceptaría, pues supondría su fin, pues aunque no lo entiende, lo ve como una amenaza para él. Se dice que solo Dios perdona, y obviamente ello se basa en la eterna misericordia de nuestro Creador. Pero si queremos ser exactos con esto, Él tampoco puede perdonar, pues en su mente no existe la idea de pecado. ¿Y por qué entonces se habla del perdón de Dios? Esto es realmente una metáfora, pues aunque Él no puede perdonar, su amor sigue siendo la fuente del concepto de perdón que nos enseña el curso. Perdonar, pues, es el verdadero sentido de la palabra, es darnos cuenta de que no hay nada que perdonar. Como leemos en la cita introductoria de este capítulo, lo que antes veías como algo imperdonable o tenías que de alguna manera perdonar, pero sencillamente no podías por más que tratases, desaparece ante el santo entendimiento de que todo aquí es un sueño, una ilusión, por lo que nadie ha podido jamás hacerte daño o lastimarte en modo alguno. Y así es, pero para que este reconocimiento tenga lugar en tu conciencia, es necesario haber aceptado el concepto de perdonar, para poder entonces darte cuenta en un momento de santo entendimiento de que no tienes nada que perdonar porque nadie jamás te ha hecho daño. El perdón es como un truco divino en el que el Espíritu nos anima a participar sabiendo que al final entenderemos. Así que el compromiso a perdonar todo, no importa qué, es lo que todo estudiante y practicante del curso asume cuando está listo. Y lo hace deliberadamente. Esto es algo que el Espíritu Santo insiste en que repita una y otra vez en mis seminarios. Pues cuando asumes el compromiso de perdonar todo, no importa qué, llegará un momento en el que decidirás perdonar solo porque sí. Y esto es extraordinario, pues es una declaración que haces con la totalidad de lo que eres y produce una experiencia tal que reconoces inmediatamente el poder de Dios que está en ti. En ese momento sabes, pues algo se reconoce a sí mismo como tu ser. Hacer esta declaración y hacerla de verdad es lo que más te acerca a tener un atisbo de lo que es tu verdadera voluntad. Y aunque ciertamente nos ayudaría a querer perdonar si la persona que nos lastimó nos pidiese perdón hasta cansancio, rara vez esto ocurre. Hay que tomar la decisión de perdonar lo que sea que haya sido una fuente de dolor para nosotros, solo porque sí. No hace mucho se me acercó una persona que ha estado en muchos de mis seminarios y en su rostro radiante me dijo: es cierto, Rosa María, solo se puede perdonar porque sí. Por su expresión, supe que en efecto ella había tenido esta experiencia extraordinaria. Ese querer perdonar porque sí implica que no necesitan razones para hacerlo. Es solo porque ya no quieres seguir sufriendo y has entendido que lo único que te sacará del dolor es perdonar. Esperar a que nos pidan perdón puede terminar siendo una larga espera. Sin embargo, perdonar es para nuestro propio beneficio. Pero el ego quiere que creas que si perdonas a alguien, le estarás dando la razón, o que tú entonces eres menos que esa persona. En fin, el ego tratará de convencernos de que no tenemos la decisión de perdonar y nos dará razones de sobra para que sostengamos los juicios condenatorios y los rencores. El mundo, por otra parte, no nos dará motivo para hacerlo. Tiene que nacer de ti y es un acto que requiere coraje, pues hace tambalear todo tu mundo. Atrévete a declarar que vas a perdonar todo, no importa qué. Y luego, en un momento de lucidez, di la verdad de algo que lleve tiempo mortificándote y siendo una fuente de dolor para ti
Y entonces repite con autoridad: quiero perdonar a... Porque sí, he dicho. Lo que experimentas entonces será el poder que siempre ha sido tuyo y una conciencia de ser que se sabe a sí mismo. Querer perdonar es la contribución que puedes hacer y al final lo único que puedes aportar a tu liberación. A medida que el concepto de perdón que nos ofrece el curso se va instalando en nuestra mente, comienza a calar en nosotros y es lo que al final nos lleva a querer perdonar. Pues cada vez que perdonamos, aunque no sea un perdón total, nos hace sentir bien. Y como la llamada al júbilo se encuentra en nuestra mente, estamos más inclinados a querer seguir perdonando por lo bien que nos hace sentir. Y el contraste entonces entre cómo nos sentimos cuando estamos enganchados en un juicio condenatorio contra alguien, en contraposición a cómo nos sentimos cuando perdonamos, se hace evidente. Y llega un momento en el que el deseo de ser felices es más fuerte que el deseo de tener razón. Pues todo juicio que tenemos contra otro lo sostenemos para tener razón, para validar la existencia del falso yo y para justificar el no perdonar. El curso, consciente del estado en el que nos encontramos, nos lleva literalmente de la mano, como niños pequeños, al entendimiento desde el cual entonces nosotros tomamos las riendas de nuestra vida con el Espíritu Santo de guía. Es nuestro ser quien está a cargo de nuestra liberación del enredo mental en el que estamos. A veces veo este enredo como un virus que se adentró en nuestra mente, para el que la única cura posible es aceptar la expiación. El Espíritu Santo sabe si la has aceptado por tus actos y por tu comportamiento con otros. Haber aceptado la expiación supone que tendrás compasión por los errores que otros pueden cometer, pero sobre todo con los errores que tú mismo cometas. Haber aceptado la expiación te coloca en lo que yo llamo la modalidad de perdonar, en la que tu buena voluntad para ver más allá de todo error es casi total, y la que falta, el Espíritu Santo la proveerá. Fue Jesús quien nos trajo la expiación, que es la idea del perfecto perdón, del perfecto deshacimiento, y lo logró no con la crucifixión, sino con la resurrección, pues al resucitar, la idea de la inevitabilidad de la muerte como el costo del pecado quedó resquebrajada en nuestra mente. Es por eso por lo que lo llaman el Redentor, el que nos redime de la idea de pecado y por ende de la muerte. Es por eso por lo que nos pide que le dejemos a Él nuestros pecados y nos recuerda que no somos responsables de ellos, pues nuestro ser jamás pudo pecar. El perdón del que habla el curso no tiene nada que ver con el concepto de perdón que hemos aprendido aquí en el sueño. Este supuesto perdón tal vez suavice las asperezas que surgen en cualquier tipo de conflicto, pero al menor desliz, todo lo que habíamos perdonado vuelve a estar en primer plano. Incluso hay un refrán que dice: perdono, pero no olvido, y son muchos los que realmente piensan que eso es perdonar. El curso insiste en que perdonemos obviamente a otros, aunque afirma que al final todo perdón es para nosotros mismos. Lo que he corroborado en los muchos años que llevo de estudiante del curso es que todos los perdones que he hecho me llevaron a poder perdonarme a mí misma. Este es el más difícil de todos los perdones, el que más cuesta, pues darnos cuenta antes que nada que en efecto hemos hecho algo que Dios no hubiese hecho es muy difícil, pues ello mancillaría la imagen de nosotros mismos que con tanto esmero hemos elaborado. Pero al haber practicado el perdón durante tanto tiempo, perdonando a otros, vi lo fácil que me resultó perdonarme a mí misma por algo por lo que sentía mucha culpa. La misma compasión que había tenido hacia otros, la apliqué a mí misma. Vi la grandeza del curso, lo inteligente de su propuesta, pues perdonarnos a nosotros mismos es fundamental en el proceso de retornar a nuestra cordura y de reclamar nuestra eterna inocencia.
Y sé que no hubiese podido perdonarme sin los años de práctica que he tenido perdonando a otros. Otro punto que debe quedar claro es que no podemos ni siquiera llegar a estar dispuestos a perdonar algo que hemos percibido como un ataque. Es sencillamente imposible. Al juzgar lo que pasó como un ataque, no hay manera de que podamos perdonarlo. Todo intento será fallido. La clave para salir de esta encrucijada es pedirle al Espíritu que te ayude a ver lo que pasó con otros ojos. Y esto, como todo aquí, es cuestión de cuánto deseas la paz, de cuánto deseas acabar con el dolor. Mientras tu interpretación de lo que pasó siga vigente, el perdón jamás se dará. No es posible perdonar algo que sea percibido como un ataque. Al pedirle al Espíritu que quieres ver la situación con otros ojos, le estás ofreciendo la pequeña dosis de buena voluntad que él necesita para proceder. Él podrá entonces reinterpretar a petición tuya lo que pasó y de este modo tu interpretación de la situación cambia automáticamente, sin ninguna sensación de dolor o pérdida. Por el contrario, es un feliz acontecimiento. En ese instante te das cuenta de que no hay nada que perdonar y por la felicidad que sientes sabrás que en efecto el perdón tuvo lugar. Declarar que quieres perdonar a alguien solo porque sí implica que estás dispuesto a renunciar a la manera en la que habías interpretado la situación y al juicio que habías tenido, que es lo que te impedía perdonar, y a aceptar el del Espíritu. Al ver todo con sus ojos, la compasión se hará en ti y contemplarás al hermano que antes condenabas con los ojos del amor, y en tu corazón le pedirás perdón por haberlo condenado, por haber querido que la culpa recayese sobre él, por haber querido verlo como malo, indigno del amor de Dios y del tuyo. Todo lo que hacemos en función de los propósitos de Dios nos ennoblece. Es maravilloso cuando este cambio de parecer tiene lugar, pues da testimonio de nuestra eterna verdad. El verdadero perdón conlleva corrección, porque es el deseo de sanar la creencia de que podemos pecar. De otro modo, el perdón que aparentemente concedemos es realmente un juicio, mas la corrección, como dice el curso, debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Si ahora mismo hay alguna situación en tu vida que sabes que no has perdonado, incluso si ya lo has intentado, puedes decirle al Espíritu que quieres ver toda la situación y a las personas involucradas en ella con sus ojos, con la visión de Cristo, pues quieres salir del dolor que esa falta de perdón te produce. No temas que por querer sanar esa situación vayas a perder. El ego intentará convencerte de esto y de evitar que busques la ayuda del Espíritu con respecto a dicha situación. Y mucho menos que se te ocurra querer perdonar de una vez por todas. Pero tú no quieres seguir sufriendo. Y sabes que la única manera de parar ese sufrimiento es perdonando. Y solo puedes perdonar una vez que tu interpretación del asunto haya sido sustituida por la del Espíritu. Él solo espera tu invitación para hacerlo. Como dije, al final, todo perdón es para nosotros mismos. Según avances por el camino del perdón, llegará un momento en que te darás cuenta de que has estado proyectando tu culpa sobre ciertas personas en tu vida. Y al ver esto, te sentirás motivado a pedirles perdón, aunque sea en tu mente, por haberlas usado para ocultar tu culpa. No obstante, también he llegado a comprender que podemos perdonar solo por generosidad. Tenemos la capacidad de ser generosos, pues somos los hijos de Dios. Estoy segura de que hay personas o situaciones ahora mismo en tu vida con las que puedes practicar tu generosidad perdonando, desde el santo entendimiento de que aquí todos caemos, absolutamente todos. Al elegir ser generoso con otro, esa generosidad se te devuelve multiplicada. Así tendrás otro atisbo de lo que es real en ti, pues compartimos con nuestro Padre todos sus atributos. Algo que se me dijo hace años y que desde entonces he practicado es que nunca rebajase el camino que otro recorre, ni que hiciera o dijera algo que disminuyese la fe que él tiene en lo que cree.
Y esto también nace de esa conciencia de generosidad. A lo largo de nuestra travesía, aquí conocemos personas que caminan por otros senderos, con creencias diferentes a las nuestras. De manera que, si queremos ser aprendices impecables, nos abstendremos de criticar o de alguna manera quitarle valor a lo que creen. Dentro del cristianismo tradicional hay muchas variantes y con el curso pasará lo mismo, mas solo puedo hablar con convicción de Dios, del Espíritu Santo y del Jesús que he llegado a conocer a través del estudio del curso. Algunos planteamientos que este postula coinciden con el cristianismo, pero otros claramente no. Sin embargo, la guía que he recibido es buscar dónde coincido con otro ser que, al igual que yo, ande en la búsqueda de la verdad. Dice el curso que estar aquí supone buscar. Esto no lo puede evitar nadie. Al final, las palabras, las creencias y los conceptos que tenemos de lo que es Dios, Cristo, el Espíritu Santo o Jesús quedarán atrás ante la experiencia vivencial que nace de un corazón manso y de una mente abierta y receptiva que ha aceptado la expiación para sí misma. Y más allá de toda creencia está la condición de creer totalmente. Aunque esto parece contradictorio, no lo es en absoluto. Llegaremos a creer completamente en el milagro. Ese creer completamente es lo que le dará paso. Pero antes tenemos que recorrer el camino del perdón, pues es lo que nos lleva a la humildad necesaria para permitir que nuestro corazón se vuelva manso y nuestra mente receptiva a la verdad. Es oportuno aclarar en estas líneas que las palabras que empleamos en nuestras conversaciones, explicaciones y otros discursos y el significado que le hemos atribuido a las mismas en muchos casos puede volverse obstáculos en nuestra comunicación con otros, particularmente cuando se habla de temas espirituales o de crecimiento personal. Antes de que llegasen a mi vida los libros de Carlo Castaneda y más tarde el curso, estudié, entre otras muchas cosas, semántica, y ello me ha servido enormemente en todo mi trayecto espiritual. Un precepto básico de la semántica es que todo lo que dices es verdad y no es verdad al mismo tiempo, pues las palabras están doblemente alejadas de la experiencia en sí y nunca será lo que denotan. Es decir, lo primero que se produce es la experiencia, de esta se hace una imagen y luego se buscan palabras para describir esta imagen. Por ejemplo, una persona puede estar muerta de sed y no le vale a alguien que se le acerque y le repita una y otra vez en el oído la palabra agua. Lo que esa persona quiere es agua. Y lo mismo se puede decir de un cartel que en una carretera anuncia la proximidad de una ciudad. El letrero no es la ciudad. De hecho, esta solo puede experimentarse. Así que cuando hablo con alguien que está en un camino espiritual diferente al mío, busco más allá de las palabras que dicha persona emplea al describir algún concepto para ver a qué se refiere. Y es sorprendente que la mayor de las partes está diciendo algo que he entendido desde otro enfoque. Las palabras son un intento de acercamiento a algo en concreto. No son en sí mismas eso a lo que apuntan. Son realmente símbolos. Don Juan, en los libros de Carlos Castaneda, así como el curso, coinciden con este criterio. Ninguna palabra será jamás lo que describe. Son señales que te encaminan a algo que entonces tienes la oportunidad de experimentar directamente. Pero en este mundo infinito tenemos que usar palabras, con lo que al ser estas parte de este mundo, son también finitas, pero usada bajo inspiración divina, se vuelven trampolines a experiencias infalibles. El lenguaje que emplea el curso es principalmente cristiano, aunque como podemos leer en el prólogo al mismo, aborda temas de carácter universal que no se encuentran en el cristianismo tradicional. Hay muchas personas que de entrada rechazan el curso solo por el lenguaje que emplea, pues creen que es lo mismo que ya conocen. El curso coincide con el cristianismo en algunas definiciones de ciertos conceptos claves, aunque con un enfoque diferente.
debido a que la premisa básica del curso es que el Hijo de Dios jamás puede pecar, pues la idea de pecado no existe en el Padre y por ende tampoco puede existir en el Hijo. Por lo tanto, gran parte de estas definiciones que el curso comparte con el cristianismo son más bien reinterpretaciones de algunos de los conceptos más conocidos dentro de este. El aprendiz que aspira a ser impecable es consciente de esta disyuntiva y al hablar con otras personas de estos temas, sean cristianos o no, intentan entender sus puntos de vista y en qué ideas coinciden. No intenta convencer a nadie de que su camino es mejor o más avanzado, pues eso es una demostración de falta de impecabilidad, que tácitamente implica que el otro es menos y por ende que él es mejor o que está más avanzado. La idea de competencia está presente en toda la actividad humana. Así que el aprendiz impecable, consciente de esto, evita hacer este engaño, pues sabe que no le aportaría nada. Al final son sus actos los que dan testimonio de la veracidad del camino que recorre. Pero esto puede tomar muchos años para que se note. Sin embargo, él no anda en busca de reconocimiento humano. Si este tiene lugar, bien, y si no, bien también. Su gozo estriba en ser impecable. Al finalizar este capítulo, mencionar que cuando comencé a estudiar el curso en 1978 y me entregué de lleno al mismo, estaba convencida de que en 2 o 3 años iba a tener dominado todo lo referente al perdón. Puedo decir que, ciertamente, mi buena voluntad para perdonar y pedir perdón ha crecido considerablemente desde ese entonces, pero aún está lejos de ser total. Mas el Espíritu no nos pide que nuestra buena voluntad sea total, sino que con una pequeña aportación es suficiente. Qué feliz me hace esto. Gracias, Padre amado.